así brevemente para los que no asistieron. Eh, iniciamos el curso con ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Y ahora qué? Que tenían la forma y' más b de x por y igual a q de x. ¿Sale? A esto le llamamos ecuación diferencial de primer orden lineal homogénea. Cuando homogénea y no homogénea. ¿Sale? Dependiendo de Q. Si Q era igual a 0, entonces era homogéneo. Después de esto, pasamos a las ecuaciones de diferenciales de primer orden no lineal. No lineales. Por ejemplo, cuando vimos las ecuaciones exactas. Ahora lo que vamos a hacer es quitar lo del primer orden y vamos a trabajar con órdenes 2 o más. Y a eso se le llama orden superior. Para poder trabajar con ecuaciones diferenciales de orden superior, primero tenemos que iniciar con las más fáciles y van a ser las lineales. ¿Sale? Y vamos a necesitar herramientas como el concepto de superposición de soluciones, independencia lineal, y para ello vamos a trabajar con el Gronskiano y también vamos a trabajar con números complejos. ¿Vale? Entonces estábamos en el Gronskiano. El Gronskiano de dos funciones es esta función, que es un determinante. Me dan la función x1 de t y x2 de t. Y con eso puedo calcular este determinante donde la primera línea es x1 y x2 y en la segunda línea es la derivada de x1 y la derivada de x2. ¿Sale? Eso es x1 por la derivada de x2 menos x1 derivada por x2. ¿Vale? ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, si yo calculo ese Gronskiano y resulta que el Gronskiano es igual a 0, entonces digo que x1 y x2 son linealmente independientes. Y si x1, el Gronskiano de x1 con x2 es igual a 0, entonces decimos que las funciones son linealmente dependientes. A nosotros nos va a interesar el concepto de linealmente independientes. Muy bien. Y estábamos haciendo este ejemplo. Les doy x1 y x2 de esta forma. x1 es el coseno de t y x2 es el seno de t. La pregunta es, coseno de t y seno de t son linealmente independientes. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto les da ese Gronskiano? A mí me dio 1. Aquí la compañera dice que le dio 1. ¿Alguien le dio algo diferente? Sí, también me dio porque da coseno cuadrado de t.
más Ujú. seno cuadrado de t. Eso es igual a 1. Muy bien. ¿Y qué concluyen? Es linealmente independiente. Correcto. A ver, lo hacemos. Si ustedes calculan, pues eso, x1 es coseno de t, x2 es seno de t, la derivada de coseno es menos seno de t, la derivada de seno es coseno y me da coseno por coseno, que es coseno cuadrado, menos seno de t por seno de t. ¿Sale? Y eso es coseno de t al cuadrado más seno cuadrado de t, y eso es igual a 1. Como el Gronskiano no es igual a 0, entonces concluimos que las funciones son linealmente independientes, ¿sale? Entonces, si un día les preguntan si el coseno y el seno son linealmente independientes, ustedes les dicen no, porque el Gronskiano no es 0. Si les preguntan si seno y coseno son linealmente dependientes, ustedes pueden decir que no, son linealmente independientes porque su Gronskiano es 0. ¿Sale? Un par de aclaraciones, porque estas aclaraciones que les voy a dar suceden frecuentemente en los exámenes, en tareas y así. Si en un examen les piden determinar si x1 y x2 son linealmente independientes, si ustedes nada más calculan el Gronskiano y no concluyen, está mal, ¿vale? Porque el objetivo no se trata de calcular, de saber el Gronskiano. O sea, yo les pregunto, ¿estas dos son linealmente independientes? Y ustedes me contestan poniendo un Gronskiano. El Gronskiano es tal cosa. Eso no es lo que se les pregunta. La pregunta es si son linealmente independientes o no. ¿Sale? Entonces, el Gronskiano es una herramienta, no un resultado. ¿Sí está claro? Ustedes deben calcular el Gronskiano y al final decir, como el Gronskiano es 0, entonces las funciones no son linealmente independientes. O al revés, si el Gronskiano es distinto de 0, ustedes me dicen, como el Gronskiano no es igual a 0, entonces las funciones son linealmente independientes. ¿Sale? Entonces, en el examen no me den nada más el cálculo del Gronskiano. Eso no es lo que se pide. Lo que se pide es que ustedes, usando el Gronskiano, me digan si las funciones son linealmente independientes o no. 2. Si el Gronskiano les resulta esta función, ¿ustedes qué concluyen? ¿Las funciones son linealmente independientes o no? Podríamos decir que si t es diferente de 0, sí, son linealmente independientes. Esa es una opción. ¿Quién más? Como acertadamente dice la compañera, si t es igual a 0, el Gronskiano va a ser 0. Y si t es igual a -1, también el Gronskiano va a ser 0. Pero esto no basta para decir que son linealmente dependientes, ¿sale? Esto significa que es linealmente independiente, ¿vale? Que para algún t en específico el Gronskiano se puede hacer 0, no basta. Tiene que ser Gronskiano igual a 0. Es decir, que sea 0 siempre. ¿Sale? Entonces, esto no es igual a 0. En algún momento, variándote, sí puede llegar a ser 0, pero en general no lo es. ¿Sale? Entonces, que eso quede claro. ¿De acuerdo? ¿Queda claro o tienen dudas? Queda claro.
Muy bien. Ok, entonces, ¿para qué yo quiero saber si dos funciones son linealmente independientes o no? ¿Saben? Bueno, esto está íntimamente relacionado con el principio de superposición. ¿Saben cuál es el principio de superposición? Ok, el principio de superposición nos dice que si yo tengo a x1 de t y x2 de t, que son funciones, y nosotros sabemos que x1 es una solución a una ecuación diferencial y sabemos que x2 es también una solución a una ecuación, a esa misma ecuación diferencial, entonces yo puedo saber que su combinación lineal, es decir, la suma de esas dos con constantes arbitrarias, también va a ser una solución, ¿sale? Ahora, para que esto se cumpla, x1 y x2 deben ser linealmente independientes. Entonces, aquí les voy a escribir algo que no está en las notas. Si dos soluciones son linealmente dependientes, entonces son la misma solución. ¿Vale? Si dos soluciones de una ecuación diferencial son linealmente dependientes, entonces son la misma solución. Es decir, no tenemos dos soluciones, tenemos una expresada de una forma extraña, ¿no? Que pueden parecer dos soluciones, pero en realidad es la misma. Entonces, lo que nosotros queremos es que las soluciones de las que estamos hablando sean linealmente independientes. Si son linealmente independientes, entonces son dos soluciones distintas. ¿Vale? Ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial esta. Compruebe que x1 es igual a t cuadrada y x2 es t a la menos 1 y su combinación lineal son soluciones de la ecuación diferencial. ¿Sale? Entonces, ¿qué les estoy dando? Les estoy dando dos soluciones, x1 y x2. Estas son dos soluciones de la misma ecuación diferencial. ¿Sale? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a comprobar que esta ecuación, esta solución, si yo la sustituyo en ecuación diferencial, la va a resolver. Y luego van a agarrar esta solución y la van a sustituir en la misma ecuación diferencial y van a ver si la resuelve. ¿Sale? Y al final van a hacer una combinación lineal de estas dos soluciones y la van a sustituir y se fijan si resuelve la ecuación diferencial o no. ¿Vale? La pregunta es, ¿tenemos dos ecuaciones diferenciales distintas? ¿Dos soluciones distintas? Podríamos calcular el Wronskiano de x1 de t con x2 de t. ¿Y esto cuánto es? T cuadrada, t a la menos 1, la derivada de t cuadrada es 2t, y la derivada de t a la menos 1 es menos 1, bueno, menos t a la menos 2. ¿Sale? ¿Cuánto es esto? T cuadrada por menos t a la menos 2 es
menos 1. Menos, bueno, lo escribo completo para que vean. T cuadrada por menos t a la menos 2 menos 2t que multiplica a t a la menos 1. ¿Vale? Esto es igual a, esto va a ser un menos 1. Menos, ¿y esto cuánto es? Es menos 2. Entonces esto es igual a menos 3 y por lo tanto estas soluciones son linealmente independientes. Con lo cual tenemos dos soluciones distintas. ¿Sale? Muy bien. Ya, ya vieron si x1 y x2 son solucionan nuestra ecuación diferencial. Sherlyn, No, todavía no lo calculo. ¿ya sabes cómo? Me perdí un poquito. Muy bien. X1 y X2, yo te digo que son soluciones a esa ecuación diferencial. ¿Sale? Ahora lo que tú vas a hacer es comprobar que X1 y X2 son soluciones de esa ecuación. ¿Cómo le haces, Shirley? Sofía, ¿tú sí entendiste? Pues es sustituir bueno, las soluciones en la ecuación original, ¿no? Correcto. ¿Ya lo hiciste? Ah, no, en eso ando. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacerlo. Primer paso, vamos a comprobar que x1, que es igual a t cuadrada, sea solución. Y como tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, necesitamos calcular las primeras dos derivadas. Entonces, x1 de t es t cuadrada. La primera derivada va a ser 2t. Y la segunda derivada va a ser 2. ¿Sale? Entonces sustituimos t cuadrada x cuadrada. T cuadrada x b' menos 2 veces x. ¿Sale? Donde x b' es 2. Entonces queda t cuadrada por 2 menos 2x. Y x es t cuadrada. ¿Sale? Entonces, ¿qué me queda? T cuadrada por 2 menos 2 veces t cuadrada. Y eso es igual a 0. ¿Sale? Entonces, T1 sí es una solución de mi ecuación diferencial. Nos vamos con T a la menos 1, que es la segunda solución. Entonces, calculamos la segunda derivada. La primera derivada es menos T a la menos 2. ¿Sale? Y la segunda derivada es 2 veces T a la menos 3. Muy bien. Esto lo sustituyo en la ecuación diferencial. Y veo que t cuadrada por x b', donde x b' es 2t a la menos 3, menos 2x, y x es t a la menos 1. Entonces pongo menos 2t a la menos 1. ¿Sale? Aquí tengo 2 veces t a la menos 3 por t a la 2, me queda 2 veces t a la menos 1. Y acá tengo menos 2t a la menos 1. Y eso es igual a 0. ¿Sale? Entonces, ¿qué concluyen? X2 también es solución de mi ecuación diferencial. ¿Sale? Entonces, fíjense lo que estamos obteniendo.
yo les doy una ecuación diferencial y les digo que X1 es una solución y ya comprobamos que es cierto. Y también les doy X2 y les digo que es una solución y eso también ya lo comprobamos. ¿Sale? Entonces, el principio de superposición me dice que cualquier combinación lineal de X1 y X2 es una solución de mi ecuación diferencial. ¿Qué es una combinación lineal? Una combinación lineal es cuando yo agarro estas funciones y las sumo. X1 más X2. Y las puedo multiplicar por cualquier constante, por ejemplo, 1 y 10, o le puedo poner 5x1 más pi veces x2, o yo le puedo poner menos 1.000.000 de x1 más e a la 100 x2. Cualquier constante que yo le ponga también va a ser una solución. ¿Sale? Y eso lo pueden comprobar ustedes por su cuenta. Nosotros lo vamos a hacer ahorita más general. Vamos a agarrar una combinación lineal cualquiera. ¿Sale? A, B son constantes desconocidas. ¿Sale? O sea, A y B pueden valer cualquier número real. ¿Sale? Positivo, negativo, racional, irracional, 0. Y vamos a ver que efectivamente esa combinación lineal también es una solución. ¿Sale? Entonces calculamos las derivadas. X de t va a ser A por X1 de t más B por X2 de t. ¿Sale? ¿Quién era A? X1, t cuadrada. ¿Y quién era X2? Era t a la menos 1. Entonces, esta es mi solución general. ¿Sale? La primera derivada es la derivada de esto, que es 2 veces AT, más la derivada de esto, que es menos B por t a la menos 2. Y la segunda derivada es 2A más 2B t a la menos 3. ¿Sale? Y ahora podemos sustituir esto en la ecuación diferencial. Tengo t cuadrada por x bi'prima. Entonces pongo t cuadrada por x bi'prima, que es esto. Menos 2 veces x, donde x es este de aquí. ¿Sale? Entonces ¿qué me queda? T cuadrada por 2a más 2 veces b t a la menos 1 menos 2at menos 2 bt a la menos 1. ¿Sale? Y si nos fijamos, este se va a cancelar con este y este se va a cancelar con este y el resultado es 0. ¿Sale? Entonces, con esto comprobamos que la combinación lineal que propusimos también es solución. ¿Vale? ¿Dudas? Creo que no. Entonces, ¿les queda claro la lección? ¿Cuál es la lección? ¿Qué aprendimos? Que debemos de sacar derivadas a los valores, bueno, los valores que nos dijeron que son como resultados y sustituirlos, y si nos da 0 es de que sí es solución. Algo Sí, así.
Sí, pero eso ya lo habíamos aprendido desde el primer tema de este curso. Ahorita aprendimos Ah, algo distinto. Ahorita aprendimos que, recuérdenlo, si tenemos dos soluciones a una misma ecuación diferencial, entonces su combinación lineal también es solución. ¿Sale? ¿Qué es una combinación lineal? La suma con constantes desconocidas. ¿Sale? Recuerden, ¿qué hicimos primero? Bueno, les doy x1 y vemos que es solución. Después les damos x2 y nos damos cuenta que también es solución. Y por último, si x1 y x2 es solución, entonces la combinación lineal de x1 con x2 también debe ser solución. Y eso se le llama, ¿se acuerdan cómo se llama? Se llama principio de superposición. ¿Sale? Muy bien. Espero que les haya quedado claro y si no tienen, pueden preguntar en cualquier momento. Ok, vamos a pasar con el tercer concepto de hoy. Números complejos. ¿Quién me dice que es un número complejo? Sandra Martínez, ¿me puedes decir qué es un número complejo? Edwin, ¿me puedes platicar qué es un número complejo? Bueno, me supongo que la mayoría es la primera vez que se enfrenta a números complejos, ¿o me equivoco? no, no te Creo que es la raíz de -1. Bueno, vamos a iniciar con números complejos, ¿sale? En cualquier momento que tenga duda, por favor, participen, ¿sale? No se queden con la duda. Ok. Ustedes saben que existen las ecuaciones de segundo orden, ¿no? Ax cuadrada más bx más c igual a 0, ¿vale? Se han encontrado muchas veces esa ecuación algebraica. Y ustedes saben que existe algo que se llama fórmula general. La fórmula general me da la solución de esta ecuación diferencial. ¿Y cómo es la fórmula general? X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Sale? Sí se acuerdan, ¿no? Ahora, si recuerdan, esta solución no siempre funcionaba, porque a veces encontrábamos que en esta raíz había la raíz de algo negativo. ¿Sale? Y cuando encontrábamos eso, ¿qué decíamos? ¿Se acuerdan? que no tenía solución. Correcto. Más aún, algunas veces decían que era una ecuación sin solución real. ¿Sale? Y todavía más allá, alguien decía, bueno, pues sacamos el 4 y queda 2 raíz de menos 1. Y eso lo vamos a escribir como 2i. ¿Sale? Y por imaginario. ¿Sí o no? Sí, Bueno,
Tal vez, tal vez no, no a todos les pasó eso, pero bueno. Entonces nosotros decíamos que las ecuaciones cuadráticas no siempre tenían solución, ¿sale? Y eso dependía de si esa raíz salía negativa. Ok. Más que, por ejemplo, en particular podríamos decir que las ecuaciones cuadráticas que tenían esta forma nunca tenían solución. ¿Vale? Por ejemplo, x cuadrada más 1 igual a 0. Si nosotros intentamos resolver esta ecuación, nos vamos a encontrar con que x es igual a la raíz de menos 1. ¿Sale? Y en ese momento alguien decía, ah, bueno, le ponemos sí porque no es una solución real, es una solución imaginaria. Y así se llamó, esa I se llama constante imaginaria. Y bueno, como les decía, al principio pues nada más servía para señalar que una solución no era, que no había solución, ¿no? Y decíamos, ah, pues es una solución imaginaria. Y bueno, a primera vista esto es una simple curiosidad, pero al combinar números reales con la constante imaginaria, se obtiene una nueva cosa que se llama los números complejos. ¿Sale? Un número complejo tiene esta forma. Es decir, vamos a decir que es un número real más la constante imaginaria que multiplica a otro número real. ¿Sale? Entonces, si yo A y B pueden ser cualquier número real. Por ejemplo, yo les puedo dar este número que es 1 más 5i. ¿Sale? Esto va a ser un número complejo. Normalmente los números complejos los denoto con Z, no con X. X normalmente se usa para números reales y Z para números complejos. ¿Sale? Y estos números complejos tienen propiedades únicas y muy poderosas que si las estudiamos nos vamos a dar cuenta que tienen muchísimo poder. ¿Sale? Y vamos a tener una característica especial de la constante imaginaria. Si yo la elevo al cuadrado, eso va a ser menos 1. ¿Sí? Entonces recuerden, esta es importante. I cuadrada es igual a menos 1. Muy bien, pues vamos a ponernos a jugar. Con los números complejos se pueden realizar las mismas operaciones que con los números reales. Se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, se pueden potenciar, se pueden exponenciar, se pueden sacar raíces, se pueden definir funciones complejas, se pueden derivar, se pueden integrar y muchísimas otras cosas, ¿no? Incluso se dice que los números complejos tienen más posibilidades que los números reales. ¿Sale? Entonces, todo lo que puedan hacer con números reales también se puede hacer con números complejos. Solo que por sus características los números complejos tienen consecuencias muy extrañas. ¿Sale? Entonces, es más que una curiosidad decir que raíz de menos 1 es i. Tiene muchas más vertientes, ¿sale? Entonces, es todo un mundo. Y bueno, si ustedes empezaran a estudiar variable compleja o números complejos, se darían cuenta que sería como descubrir un nuevo continente, ¿sale? Es un nuevo mundo completamente. Pero bueno, en este curso simplemente nos vamos a enfocar en lo más básico que es la aritmética de números complejos. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a empezar con la suma. Si yo puedo sumar dos números complejos de esta forma,
si yo les doy los números A más IB más C más ID, yo lo sumo de esta forma. A con A con C y luego B con D multiplicadas por I. ¿Sale? Ya no me acuerdo si les dije, cuando yo tengo un número complejo, Z es igual a más IB, A se llama parte real y B se llama parte imaginaria. ¿Sale? Entonces, cuando yo sumo dos números complejos, lo que estoy haciendo es sumar parte real con parte real más y veces parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Sale? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Esa es la suma. También se puede multiplicar. Hay dos formas de hacer la multiplicación. Pueden multiplicarlo como si fuera, si estuvieran multiplicando dos monomios en álgebra, ¿sale? Es decir, A por C más A por ID más IB por C más IB por ID, ¿sale? O la otra forma es que se aprendan esta fórmula, ¿sale? Y podemos verificar que son iguales, ¿sale? Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación completa, tenemos A por C más A por ID. Aquí tengo un error, ¿verdad? Este es A, que sería esta. Luego, más I por BC, que este es, aquí los tengo cruzados. Más I cuadrada por B por D, que es esta. ¿Sale? Pero nosotros sabemos que I cuadrada es un menos 1. ¿Sale? Entonces, ¿qué me queda? A por C menos B por D más I veces AD por BC. ¿Sale? Bueno, disculpen ahí el error. Lo vamos a corregir. A ver, sí. Entonces, ¿cómo queda? El producto es AC menos BD más I veces AD más BC. ¿Sale? Entonces, la multiplicación queda así. ¿Sí está claro? Se acabó el tiempo. Cierro para volver a iniciar. Ok.